Hola, en esta ocasión vamos a dar a conocer los circuitos secuenciales básicos. Requerimos elementos de memoria que tengan la capacidad de almacenar un bit de información. Para eso usaremos el circuito latch, que viene del inglés cerrojo, que de cierta manera significa que vamos a cerrar, enganchar un dato que puede interpretarse como memoria. Se muestra el circuito latch set, que es simplemente una compuerta OR. Si realimentamos la salida Q hacia una de las entradas y denominamos a la otra entrada como S, entonces inicialmente tendrán seguramente valores de 0. Si colocamos S igual a 1, esto provocará que al sumarse con la otra entrada, pues la salida sea 1. Y debido a esta realimentación es que vamos a tener la salida siempre en 1. Puede cambiar la entrada S a 0, pero como la otra entrada sigue siendo 1 ya que está conectado con la salida, se mantiene en 1. Se ha memorizado el dato 1 y decimos que es un circuito que está en modo set. El circuito latch reset es una variante del circuito set. Simplemente usamos una compuerta NOR y la conectamos a un inversor. En la esencia es la misma en el sentido que es una compuerta OR. Pero ahora lo que queremos es la salida de la compuerta NOR y a la realimentación que se da es la misma que la anterior, y a la entrada adicional que tenemos le llamamos R de reset. Entonces en esta ocasión, si iniciamos todo con 0, es decir, teniendo un estado, una situación inicial de 0, al colocar R en 1 provocamos que la salida Q, que es la salida de la compuerta NOR, ahora se pondrá en 0. No importa si volvemos a cambiar R a 0, el valor de Q se mantiene en 0. Si combinamos estos dos latch, generamos el conocido latch set reset, el cual se muestra en la parte izquierda como figura C, en la que tenemos dos compuertas NOR, realimentamos la salida de una de ellas hacia la entrada de la otra, igual la salida de la otra hacia la primera. Denominamos a una de las entradas S, a la otra R, la salida Q negado y la salida Q. Mostramos acá el bloque, el cual denominamos latch set reset. Veamos cómo funciona este circuito. Entonces tenemos nuestro latch SR y vamos a someterlos a diferentes valores en sus entradas para ver qué cosa pasa en las salidas. Entonces tenemos acá el HSR sometido primeramente a dos valores de 0 en sus entradas. Entonces al ser 0 y asumiendo siempre un valor inicial, no se olviden que ahora tenemos que tener presente el tiempo, así que tenemos que tener condiciones iniciales para la salida del circuito, para el comportamiento del circuito. Asumimos un valor inicial de 0. Entonces me refiero a un valor de 0 para la salida Q. La otra salida es Q negado, se entiende que debe ser 1, la inversa de Q. Entonces si este es el valor inicial, este valor inicial de Q se realimenta hacia la compuerta NOR N1, al sumarse con 0 da 0, su negado da 1, este 1 se realimenta hacia la otra compuerta NOR N2, que al sumarse con 0 dará 1, su negado da 0. Entonces tenemos una situación estable. Si cambiamos la entrada S a 1, observen, este 1 con el valor de 0 que tenía antes, que tenía Q, se suma, genera una salida 1, su negado va a ser 1, perdón, su negado es 0, y este 0 se suma con este 0, que al sumarse da 0, su negado va a dar 1, lo que da como salida 1 en Q. Y esta salida Q hace que
el circuito haya cambiado de una situación de 0 a 1. A esta situación la llamamos set. Podemos decir que es un estado de set. Si a continuación vuelvo la entrada 0, S a 0, tendremos las dos entradas en 0. Notaremos que el valor 1 que tenía al sumarse con este 0 se da 1, su negado da 0. Este 0 al volver hacia la compuerta N2 se suma con 0, se suman, da 0, su negado da 1. Es decir, se mantiene su valor. Lo que hemos logrado es que una situación de memoria. Estando las dos entradas en 0, conseguimos que la salida también sea 1. Si ahora más bien cambiamos la entrada R a 1, provocaremos un 0 en la salida. Este 1, al sumarse con el 0 que estaba anteriormente, da 1, su negado da 0. Y este 0 al sumarse con 0, 0 su negado da 1. Digamos, tenemos un nuevo estado que llamamos reset. Si ponemos las dos entradas en 0, observen, veremos que la salida no cambia, se mantiene en 0. Entonces tenemos un circuito con la capacidad de almacenar un bit de información. Podemos resumir su tabla de verdad de la siguiente forma. Tenemos cuando las entradas son 0, vemos que pueden haber dos situaciones. Dependiendo de cómo estaban, pueden ser 0 o puede ser 1. Entonces esta es una situación muy diferente a lo que ocurre en un circuito combinacional. La salida se mantiene y puede tener los dos valores. Lo que ocurre es que está en función de lo que ocurrió hace un momento. Tenemos cuando S0, R1, la salida es 0, situación de reset. S1, R0, la situación de set. Y cuando los dos son unos, tenemos una situación que realmente no queremos. Entonces se ponen los dos en 0, lo cual es una situación indeseable, porque por concepto la idea es que una salida sea la negada de la otra. Y será una situación no deseada que vamos a querer evitar. Una notación alterna, y tal vez para que sea mejor entendible, es esta tabla de verdad. Cuando tenemos las dos entradas en 0, la salida es la que había anteriormente, por eso este subíndice T más 1, que indica que es un tiempo posterior, será igual al valor que tenía hace un tiempo. Y la situación reset será cuando R es 1, la situación set cuando S es 0, y la situación 1,1, que no debe ocurrir, en la que la salida es 0, será una situación no deseada. Mostramos a continuación una tabla de verdad y su diagrama de tiempos, donde vemos que lo que se desea es registrar lo que ocurre en diferentes momentos cuando las entradas y salidas cambian. Entonces, asumamos un tiempo inicial en la que la salida Q es 0. ¿Okay? La salida Q es 0. Entonces, de acuerdo a la tabla de verdad, cuando veamos la salida Q en 0, indica que será un estado inicial. Cuando R se pone en 1 y la otra salida en 0, sabemos que de acuerdo a la tabla de verdad, tendremos una situación de reset, por lo tanto la salida se pondrá en 0 y la otra salida en 1. Si cambiamos S a 1, entonces de acuerdo a la tabla de verdad, Q se pone en 1, luego podemos poner los dos entradas en 0, y como es una situación de memoria, la salida Q se mantiene en su valor, no cambia. Acá hay una situación de no cambio. Si pongo el reset en 1 nuevamente, la salida se pone en 0, de acuerdo a la tabla, y vemos que la salida se pone en 0. Si ponemos las dos entradas en 1, es la situación indeseable, y tenemos la situación en la que las dos salidas están en 0, lo cual es contraproducente. Si activamos R en 1 y S en 0, causamos el reset.
Cuando lo ponemos los dos en 0, estamos en memoria, se mantiene el valor. Y cuando ponemos el set en 1, el Q se activa y estaremos en la situación de set. Una variante al circuito latch SR es el latch SR con habilitador, el cual usa una versión de lógica negativa del latch SR. Si el latch SR que vimos anteriormente era un circuito basado en compuertas NOR, la versión en lógica negativa es aquella en la cual se usan compuertas NAND. Se usan estas dos compuertas NAND adicionales para poder usar la idea de poder habilitar el circuito. Y la habilitación lo hacemos mediante una tercera señal que llamamos habilitador o clock, reloj, también conocido como reloj. Veamos la tabla de verdad. Si el clock es 0, entenderán ustedes que las compuertas NAND inhibirán las señales S y R y provocarán una situación en la que las dos entradas estarán en 1. Como están en 1 y se activan en baja, entonces el circuito estará en memoria. No va a importar cómo sean S y R, no habrá cambio en la salida Q. En cambio, cuando se habilita, tendremos nuestro funcionamiento de nuestro latch SR. 0, 0 en las entradas S y R que implican no cambio o memoria. Cuando sea reset, la salida será 0. Cuando ponemos S en 1 y R en 0, circuito set. Y 1 a 1 la situación no deseable. Acá denotamos el circuito a manera de bloque. En una tabla de verdad vemos que el circuito, ahora usamos la salida, mejor dicho, en la entrada de reloj o clock o habilitador, en el cual el circuito tendrá un efecto solamente cuando esté activado la señal de reloj. Así que en todos estos tiempos son los que tenemos que mirar, pues mientras no esté desactivada, el circuito va a estar en una situación de memoria. Si el clock está en 0, la salida estará en este caso se inicializa con 0, y no importa cómo sean las entradas, la salida seguirá siendo 0. Apenas habilitamos, entonces el circuito le hace caso a lo que ocurre en las entradas. S y R, en este caso S está en 1, R en 0, circuito set. A continuación deshabilitamos y vemos que el circuito se mantiene en memoria, se mantiene en set. Luego habilitamos, el circuito está en reset. Deshabilitamos, se mantiene en 0. Habilitamos, si SR está en 0, continúa en memoria. Y así sucesivamente. El H tipo D busca eliminar la ambigüedad que ocurre cuando las dos entradas SR son 0. Para eso, simplemente conectamos un inversor entre R y la nueva señal D. D, que viene de dato, se activará cada vez que necesitemos almacenar un bit de información. Entonces el circuito es muy sencillo y fácil de entender. Fíjense, mientras el clock sea 0, no importa cómo sea D, el circuito se mantiene en memoria. Pero mientras se habilite, simplemente el dato que estaba en la entrada se almacena en la salida. Y tendremos, cuando es 0, la salida es 0, cuando es 1, la salida es 1. Y es un circuito que tiene la capacidad de almacenar un bit de información, y no vamos a tener el problema de la ambigüedad o de la parte no deseada. El circuito funciona de manera muy sencilla en el diagrama de tiempos. Observen cómo cuando está habilitado el reloj, recién la salida se manifiesta en función a la entrada. Mientras no está habilitado, se mantiene en memoria. Entonces acá tenemos la situación D en 1, luego se mantiene en D, nuevamente se habilita, encuentro D en 0, se pone en 0, mientras está habilitado puedo cambiar D y cambiará la salida, y así sucesivamente. En otro video veremos los otros tipos de dispositivos
que almacenan un bit de información.